Muy buenas tardes. El acueducto municipal abastece a un gran sector de vecinos de la Unión y comparte con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillado la distribución del recurso en todo el cantón. Nos acompaña el ingeniero Cristian Richmond, director del Departamento de Recurso Hídrico Municipal. Buenas tardes, don Cristian. Buenas tardes, don Leo. Muchas gracias por esta oportunidad de intercambio de ideas y comentarios. Don Cristian, ¿cuál es la distribución del mapa cantonal de suministro de agua a los clientes del acueducto? Porcentaje dijo con respecto a acueductos y alcantarillados. Ok, abastecemos entre el 60 y 65% de la cobertura del Cantón de la Unión y el restante porcentaje lo compartimos tanto con acueductos y alcantarillados como con algunas asadas. Le digo, por ejemplo, que en el Distrito Central y en Dulcenombre la cobertura es 100% municipal. El resto de los distritos es compartido en esa proporción que le decía ahorita. ¿Qué servicios ofrece actualmente el acueducto? Como tal, prioritariamente el servicio de agua potable, ¿verdad? Y como dirección del recurso hídrico también damos el servicio de hidrantes y el servicio de tratamiento y recolección de aguas residuales en 4 puntos particulares. Estos son la urbanización Montserrat, la urbanización Los Geranios, la urbanización Betel y la urbanización Las Marianas. Entonces, damos esos servicios. Luego hay otros servicios complementarios, como por ejemplo el de detección de fugas, el de traslado de medidor, inspecciones, y cada uno de ellos está bien establecido en los pliegos tarifarios que están vigentes el día de hoy. ¿A qué se le denomina agua no contabilizada? Un tema popular en la mayoría de los perdón, operadores de agua es el agua que no está siendo contabilizada o medida por los micromedidores en comparación con el agua que está ingresando al sistema en su totalidad, que tiene ese registro. Lo interesante de toda esta gestión del agua no contabilizada o control de pérdidas, como lo manejamos acá en la Dirección de Recurso Hídrico, es el contemplar diferentes indicadores de gestión sobre esta agua no contabilizada y tomar decisiones sobre esos indicadores. O sea, no podemos decir simplemente que la meta va a ser una reducción del agua no contabilizada en cierto porcentaje, sino que tenemos que ver una serie de indicadores. Nosotros nos basamos en el estándar de la AWWA también para plantear esos indicadores, una tabla de relación de cuáles son las pérdidas físicas, cuáles son las pérdidas aparentes, cuáles son los consumos medidos autorizados, medidos no autorizados, medidos no facturados, etcétera, etcétera. Es una serie de elementos que si lo enfocamos solamente al agua no contabilizada, pues nos quedamos cortos. Por eso es que le digo que es un conjunto de elementos, indicadores y demás sobre los cuales eh, medimos y tomamos decisiones sobre esto. Se Es, dice, se dice que es parte de ese agua no contabilizada son conexiones ilegales y fugas de agua. ¿Cuánto del total representa ese rubro? vamos a ver, eh, de una manera general se podría decir un único indicador para un operador de agua. Yo creo que eso es falso. Nosotros, por ejemplo, ante la consulta suya de que cuál es el porcentaje, nosotros lo dividimos en sectores. Por ejemplo, cuando se había hecho una evaluación hace años atrás en el sector de San Juan, se evidenciaba que las pérdidas físicas, que son esas fugas de agua, eran mayor que las pérdidas aparentes, que son, por ejemplo, esas conexiones clandestinas o no autorizadas que usted decía. Entonces, en el sector San Juan, por ejemplo, del 45% de agua no contabilizada, mayoritariamente eran pérdidas físicas. Caso contrario, por ejemplo, en el sector vamos a ver, de San Rafael, que incluía un poco la parte de San Vicente en aquel momento. Entonces ahí mayoritariamente eran las pérdidas aparentes, ¿verdad? De ahí que entonces empezamos a gestionar
mediante controles de presión de agua en la zona de San Juan para evitar las fugas de agua, las pérdidas físicas, porque era el planteamiento que teníamos que hacer sobre ese sector, y luego la gestión de poner en regla y disminuir las pérdidas aparentes en el sector de San Rafael, una gestión que hicimos ahí en San Vicente. Entonces, ¿en qué porcentaje y cómo va la relación de uno con otro? Va en función del sector en el cual se divide el acueducto municipal. Actualmente nosotros, de manera también general, tenemos una sectorización en 9, valga la redundancia, sectores diferentes. Pero parte de las oportunidades de mejora que tiene este acueducto es realmente hacer una sectorización real. Estos 9 sectores que les digo están interrelacionados. Entonces no es un límite cerrado completamente, sino que están relacionando uno con otro. Por ejemplo, Tres Ríos se relaciona con el que denominamos San Rafael Parte Baja. De ahí que hasta que tengamos al 100% sectorizado todo, podemos ir afinando cada vez más todo este control de pérdidas, tanto físicas como aparentes. Pero hay un promedio del total del agua, de este agua no contabilizada. Se lo Sí, digo porque, por decir algo, yo había escuchado 30-40% del total. sí, Yo le hice una entrevista al ingeniero Gerardo Cordero en julio del 2016. En aquel momento se hablaba de un 25%. En el mes de julio de 2016, sí. en julio Y de 2016. sí, usted todavía no había ingresado, estaba, pero no había ingresado a la dirección. Sí, como director lo estaba, ¿verdad? Sí. En ese momento del 2016 todavía no teníamos finalizado el proyecto de control de pérdidas de agua que precisamente nos hizo el Tecnológico de Costa Rica. Sí, él habla ahí de esa, en esa entrevista habla de eso. Sí, cuando ya finalizó ese proyecto, pudimos analizar este sector de San Juan, San Diego, San Rafael y, si no me equivoco, Dulce Nombre también. Entonces, el promedio de esos tres, de manera general, como repito, andaba alrededor del más bien el 40-45%, ¿verdad? No era tan bajo como decía don Gerardo. Pues estaríamos cumpliendo ya con la normativa del AIA que establece al menos el 33%. Entonces, no, la realidad en ese momento era que andaba entre 40 y 45%. Creo que el día de hoy todavía se mantiene. No seguimos haciendo esos esfuerzos, sino que más bien buscando la sectorización como tal, por lo que les decía anteriormente. ¿Qué ha hecho la municipalidad o el Departamento de Recursos Hídricos para disminuir esta pérdida? Esto en cuanto a lo más común que se dice, conexiones ilegales y lo que son fugas. Ok. Y el año pasado, en 2020, pudimos retomar el programa de control de pérdidas que habíamos generado a partir de este estudio del tecnológico que les cité anteriormente. El tecnológico evidencia la necesidad de que exista una persona encargada de liderar este programa de control de pérdidas en todos sus aspectos, tanto en la parte operativa como en la parte comercial. Para nuestra dirección es un eje transversal de la dirección, el programa de control de pérdidas de agua. Y el año antepasado, no lo pudimos, sufrió un impasse ahí por la improbación de recursos por parte de la Contraloría General de la República. No sé si usted recuerda, una serie de plazas que no pudieron ser llenadas. Y dentro de esas plazas estaban las que correspondían a este programa de control de pérdidas. Se reactiva la gestión, se toman acciones en las dos vías, tanto en las pérdidas físicas como en las pérdidas aparentes. Se da mayor fortalecimiento a las conexiones ilegales que usted destaca y se incorpora todavía en el reglamento cuando se actualiza la necesidad de cobrar una multa cuando se detecten ese tipo de conexiones y entonces empezamos a gestionar ese tipo de acciones. Se detecta la conexión ilegal, se notifica a la persona correspondiente, se elimina la conexión, si es del caso se le instala el medidor, si no simplemente se desconecta, si por plan regulador no podemos autorizar la página. Y también las pérdidas
aparentes, no necesariamente por contrabando, que es uno de los elementos de las pérdidas aparentes, pero también empezamos a darle todavía aún más fortalecimiento a la renovación del parque de medición. Esto es cambios de medidores, ya porque han cumplido su vida útil o porque no estaban en buen funcionamiento. Entonces se le da un impulso bastante grande a esta sustitución. Cuando, por ponerle un ejemplo, le digo que un contribuyente venía facturando lo básico cuando realmente no correspondía a eso básico, es decir, digamos que estaba facturando 5 o 10 metros cúbicos al mes y era un medidor que no estaba registrando lo que le correspondía. Se le hace el cambio de medidor y entonces evidencia que el consumo de ese contribuyente no eran 5 ni 10, eran 30, por ejemplo. Entonces había una subfacturación con una repercusión a la municipalidad. Eso en cuanto a pérdidas aparentes. Con las pérdidas físicas, empezamos en un programa de sustitución de tuberías. Se vinieron a sustituir tuberías ampliando diámetros. Al ampliar diámetros, tenemos un mayor trasiego de agua. Al tener un mayor trasiego de agua, no es requerido aumentar la presión en algunos puntos. Por ejemplo, pienso ahorita en Calle Naranjo, allá en todo el sector de Calle Naranjo, el Salón Comunal, la Tamalera y demás, que en algún momento hubo una tubería de 50 milímetros de diámetro o incluso menos, donde correspondía una tubería de 150 milímetros de diámetro. Entonces, con eso aumentamos el trasiego, aumentamos el caudal, manejamos mejor las presiones, colocamos válvulas reguladoras de presión y disminuimos las pérdidas físicas a través de las fugas. Y eso lo hemos venido haciendo en otros sectores. Estamos conscientes de que ahorita nuestra priorización es precisamente el colocar válvulas reguladoras de presión, porque, por ejemplo, aquí en el centro, y usted ha visto una serie de acometidas de agua, que son las mangueras, que han venido dando problemas por esa sobrepresión en algunos puntos. Entonces, hay que atacarlo o hay que gestionarlo en esas dos vías: pérdidas físicas, fugas, gestión de presiones, cambios de tubería, y por el otro pérdidas aparentes eh, o comerciales, cambios de medidor, ver conexiones ilegales, pajas fijas que no se están midiendo, etcétera, etcétera. Hay que irlo trabajando en las dos vías. Si le pusiéramos un monto a esa agua no contabilizada, ¿cuánto significaría? 25, o sea, ¿cuánto, si le pusiéramos con números de colones? Porque representa un 30, 35, 40%, representa un monto altísimo. Y no solamente eso, sino que eso lo pagan los contribuyentes indirectamente. Y ahí el dato ahorita no lo tengo así como para decirle tantos colones significa eso, pero sí genera una pérdida monetaria el hecho que no estemos cobrando lo que se tiene que cobrar. Por ejemplo, el medidor, estos mediciones de contrabando, el agua que no se está facturando en el medidor, es plata que no está ingresando a las arcas municipales. Igual el medidor que le ponía de ejemplo, esta diferencia entre los 10 y los 30, 20 metros cúbicos, que en el ejemplo le decía, es agua que no estamos facturando, no está entrando al presupuesto del acueducto, y entonces si no tomamos acciones, se está impactando en un retardo en la inversión. Entonces, como le digo, no tengo ahorita el dato para dárselo, pero que hay impacto, hay impacto. Hay un promedio mensual en lo que utiliza una familia promedio, valga la redundancia, un comercio promedio, una tarifa más o menos promedio, valga para seguir repitiendo el promedio. A nivel domiciliario sí lo tenemos, ronda entre el 18 y 20 metros cúbicos. Eso en plata, ¿cuánto sería? Eso en plata alrededor de 6.850, más o menos, Promedio. ¿verdad? En promedio. A nivel comercial sí no lo tenemos identificado, porque el comercio acá en la Unión es de todo tipo, desde la pulpería hasta el otro, a nivel de comercio, podría ser el bufete de abogados, ¿verdad?
que son los que tienen la misma, están dentro del mismo rango tarifario. A nivel de agua reproductiva, eso es cuando el agua forma parte de la materia prima para la actividad comercial. Un lavacar es un extremo, ¿verdad? Y una soda, por ejemplo, es otro. Entonces, no tenemos ese promedio porque son actividades muy distintas, pero a nivel domiciliar sí, ese es el que rompe. ¿Qué plan tienen en el corto plazo para minimizar las pérdidas de agua? Continuar con estos cambios de medidores, yo creo que los primeros cambios de medidores eran hacia kilómetros que marcaban cero, por ejemplo. Entonces hacíamos el cambio de 1500 medidores, que eran de los primeros medidores que se instalaron en el año 2000, que ya habían cumplido su vida útil por bastante y que estaban marcando cero. Fue dentro de las primeras cosas que identificamos y sobre las cuales trabajamos. Hoy por hoy, todos los años procuramos hacer un cambio de alrededor de 2.500 a 3.000 medidores. Y eso tiene que ser continuo por lo que le estoy diciendo, o por vida útil o porque ya cumplieron con, con un metraje que la norma establece en 3.000 metros cúbicos. El medidor puede ser que en menos de 7 años, que es el otro, son 7 años o 3.000 metros cúbicos. Entonces puede ser que en menos de 3 años ya haya llevado un medidor a 3.000 metros cúbicos, ahí identificamos un cambio. O bien que ya marca muy poquito, porque el consumo es muy poquito, entonces llega a los 7 años y hay que cambiarlo. De ahí que este cambio tiene que ser rutinario, como parte del mantenimiento del acueducto. Entonces, como le decía, empezamos con medidores que estaban en cero y ahorita ya están marcando. Ahorita para el año 2021 que estamos, identificamos los medidores, pero ya bajo otro enfoque, ¿verdad? No necesariamente están marcando cero. Entonces, al corto plazo, continuar con ese programa de sustitución de medidores y también, y ese es prioritario para nosotros ahorita, es la gestión de presiones mediante las válvulas reguladoras de presión, le decía. X o Y contribuyente considera que el consumo que tiene es excesivo, o sea, que la tarifa que le está llegando es muy, muy alta. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes han detectado que ocasionan eso? No sé si me voy a entender. O sea, Y, fugas internas en la propiedad privada. ¿Qué es lo que pasa? En cualquier sistema de distribución de agua, cuando el consumo es mínimo, y eso generalmente es en horas de la noche, las presiones aumentan precisamente, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, eh, aparentemente no hay fugas durante el día, porque no sé, no hay ninguna llave goteando, no hay ninguna humedad en la casa, se hace tal vez una prueba y no se detecta la fuga como tal, pero al aumentar la presión de noche, cuando el consumo es bajo, las boyas de los inodoros o los rebalses empiezan a ir a rebalsar. Entonces, puede ser dentro de las acciones que se da que genere un aumento en el consumo de agua, un aumento en el medidor, la facturación. Entonces, hemos visto que parte de los reclamos también puede ser por ese aumento en el consumo, tal vez sin darse cuenta. hace varios años le hice una entrevista a usted y le voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Qué requiere el acueducto para ser 100% eficiente? ¿Inversión en obra? Inversión en obras, sí, falta mucho por hacer, definitivamente. De ahí esa necesidad que yo creo que también ya la hemos compartido, que es el planteamiento del plan maestro, ¿verdad? O el plan de optimización del acueducto municipal. Ya de los 6 informes que contemplan ese estudio, nos han entregado 3. Ya en ese tercero, a manera preliminar, se establecen las obras que hay que hacer y aparte de lo que usted en algún momento también me decía, Leo, de la ampliación en almacenamiento. Ahí ya se evidencia
la ampliación o nuevos tanques de almacenamiento que hay que construir, pero también la necesidad de construir plantas potabilizadoras para, para pro- proveer más agua en función del crecimiento que va a tener la Unión de aquí al año 2045, cambios en tuberías, cambios en esto de medidores que le estaba diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, inversión sí es requerido para hacer un acueducto modelo, también crecimiento a nivel profesional y técnico de nuestros colaboradores. Dentro de este estudio incorporamos la necesidad de que la empresa que plantea todas las obras de mejora, las tuberías, etcétera, etcétera, plantee un programa de capacitación y crecimiento del capital humano que estamos administrando el acueducto de la Municipalidad de La Unión para ir de la mano con ese crecimiento. Hay nuevas tecnologías que hay que aprender también y si logramos hacer toda esa inversión, al fin y al cabo, creo que vamos a llegar a ser un acueducto modelo. Procuramos no esperar hace, tal vez no recuerdo ahorita si cuando me hizo la pregunta por ahí va la respuesta que en su momento le di, que no esperamos a tener finalizado ese estudio para poder ir invirtiendo. Nosotros continuamente cambiamos alrededor de 3 kilómetros de tubería, ya sea cambio de tubería vieja con diámetros pequeños, como le decía, en Calle Naranjo, a tubería de mayor capacidad, o ahorita la sustitución que estamos haciendo en San Francisco. Entonces, no esperamos a tener resultado, sino vamos trabajando, haciendo una inversión considerable año con año. Nuestra inversión generalmente ha rodado entre los 200 y 300 millones de colones anualmente Eso en obra de acueducto, en mejoramiento. en mejoramiento del acueducto, sí, señor. Y eso del total del presupuesto de acueducto, ¿cuánto representa? Más del 10%, ¿verdad? No nos limitamos al 10% de inversión, ¿verdad? Que establece el Código Municipal, sino que al menos eso, ¿verdad? Tratamos de hacer también renovación de activos. Parte de este cambio de tubería es la parte de renovación de activos que se establece en la tarifa y por eso, ¿saben? No es falta de inversión lo que nos queda por llegar a ser un acueducto modelo, pero no es una interrupción en esa inversión, ¿verdad? Hay muchos acueductos en otras latitudes, dice un amigo, definitivamente no es esa inversión, se mantienen los gastos y lo que hacen es reparar fugas y listo. Nosotros creo que venimos con una constante inversión que nos ha mantenido y he ido mejorando los servicios y el abastecimiento que tenemos. Entonces, ¿Han, pla- va por han ahí. planteado ustedes, digamos, a la administración o autoridades municipales esa construcción, esa necesidad de construcción de tanques o nuevas plantas? O sea, ya existe o viene dentro de ese mismo plan maestro. Sí, vamos a ver, a nivel de alcaldía, obviamente sí tienen el conocimiento de la necesidad y están totalmente alineados en su plan de gobierno, ¿verdad? Lástima que también, y estoy consciente que entrando nomás el consejo actual, yo solicité una audiencia para poder externar todo esto que estamos compartiendo ahorita, ¿verdad? Para que a nivel de consejo municipal y siendo claves también y parte de la gestión municipal, pues estuvieran enterados de primera mano todo lo que significa abastecer de agua a las 70,000 personas que estamos abasteciendo hoy. Amén de todo lo que viene de aquel 2045, que es la proyección que estamos trabajando en este plan de optimización. Entonces, es de conocimiento a nivel de alcaldía, algunos regidores pues tienen este conocimiento y me gustaría, y reitero la necesidad de que el Consejo en pleno conozca esto que estamos conversando hoy. Pues sé que hay interés por parte del Consejo Municipal también. Entonces, conocer todo esto y aclarar las dudas que haya que aclarar para poder seguir trabajando en conjunto. Ya tal vez para ir terminando, el acueducto municipal se abastece de gran cantidad de agua proveniente del río Tiribí. Eh, no recuerdo el porcentaje, pero era
el mayor proveedor de agua del acueducto es el río Tiribí, o sus afluentes, o sus quebradas y todo. El Parque Municipal Ambiental Río Tiribí. ¿Qué cuidados y protección de su entorno realiza la Dirección de Recurso Hídrico actualmente? Actualmente. Eh, Obviamente al estar gran parte de esa producción dentro de la finca municipal, hemos venido procurando resguardar las fuentes de agua a través de cerramientos de infraestructura, mallas, mejoramiento de las aguas de escorrentía mediante canalizaciones, cunetas y demás, tapas de protección especiales, donde se elimine ese ingreso del agua de escorrentía, precisamente cada una de estas fuentes que forman parte del conjunto del acuífero Llano Grande, que sería, no nos enfocamos tal vez solo al río Tiribí, que es tomamos ahí 65 litros por segundo, pero a esos 65 litros le sumamos los afluentes o las fuentes superficiales que tenemos en la finca municipal Los Lotes, ¿verdad? Tal vez hay esa percepción de que mayoritariamente venga del río Tiribí, pero es del acuífero Llano Grande, incluyendo el agua de Chihuite y el Mango, que de acuerdo a nuestros estudios hidrogeológicos, forman parte de este acuífero Llano Grande. Por, Entonces, por eso hay que también cuidar la parte de arriba, la parte alta, Llano Grande. correcto, correcto, correcto. Eso, digamos, dentro del marco de la finca municipal Río Tiribín. Es así. Parque Ambiental Municipal Parque Río Ambiental Tiribí. Municipal Río Tiribín. El otro aspecto que hemos venido generando, sobre el cual venimos actuando, es precisamente este estudio hidrogeológico contratado, no limitado solamente al acueducto, pues al Cantón de la Unión, sino es el estudio hidrogeológico para el Cantón de la Unión y parte alta de la microcuenca del río Tiribí. Es un estudio hidrogeológico que se contrató una hidrogeóloga, la cual tuvo que hacer análisis tanto bibliográfico como análisis de campo, incluyendo unas perforaciones de unos eh, pozos piloto o piezómetros en la parte alta de la microcuenca del Tiribín, para evidenciar todo lo que son las zonas de recarga y las áreas de protección que tenemos que tener identificadas para establecerlo en los planes de desarrollo tanto de la Unión como de Cartago, porque esta parte de Llano Grande está en Cartago. También eso lo hemos venido trabajando a través de la dirección. Eso es algo muy importante, todavía no tenemos el estudio finalizado, dado que tienen que hacerse ciertos ajustes ante CENAR. Algo importante que quiero destacar es que ese estudio fue dándose un acompañamiento a lo largo de todo el proceso por el mismo CENAR para garantizar. Al fin y al cabo, ellos son los que autorizan o dan visto bueno a ese estudio para que sea acogido en todas las instituciones que están relacionadas con el plan regulador. Entonces, de ahí que faltan ajustes que CENAR pidió para que la geóloga esta subsane y continúe el proceso de validación. Entonces, también es parte de lo que hemos estado en la parte alta del Tiribí. Y finalmente, la gestión de compra de una finca, que es importante también porque agrandaría la finca municipal Los Lotes, o finca municipal del Parque Río Tiribí. Esa gestión se inició el año pasado, tuvo un impasse ahí, todavía más bien ahorita el análisis o para que continúe su gestión está en manos del Consejo Municipal, ¿verdad? Hay que reactivar eso para poder tomar decisiones sobre qué hacer en el caso de la parte alta del Tiribí. Indudablemente yo siento que es necesario, a raíz de estos estudios que le estaba contando y sobre todo identificando las zonas de recarga en la parte alta, que debemos ir adquiriendo esas tierras, ir protegiendo que sean municipales para poder gestionarlas directamente. Entonces, parte de lo que le he comentado ahorita, don Leo, es lo que hemos estado haciendo en torno al río Tiribí y hay que seguir trabajando al respecto también. Un último mensaje en dos vías. Uno, al uso racional del recurso.
como tal. Y otro, cómo contactarlos a ustedes en caso de que consideren que su recibo es alto. O sea, cómo contactarlos a ustedes. El primero, como le digo, requerimos un uso racional del recurso, pero también si tienen algún problema, ¿a quién tienen que contactar? Claro, desde atrás para adelante. El correo acueducto@munilaunion.go.cr. Y es el que de primera mano los compañeros de servicio al cliente atienden y orientan sobre el estudio del histórico de consumo que ha tenido y las acciones que tienen que tener, si es necesaria una inspección o no, para, ante el reclamo, ellos los orientan con todo gusto para proceder y lograr por lo menos un análisis en conjunto de lo que está presentando y el porqué de esa alza. En la otra vía, indudablemente, la gestión de recursos hídricos es un compromiso de todos. Nosotros como operadores tenemos el compromiso de garantizar ese abastecimiento conforme a la normativa, en calidad, continuidad y calidad. Y para poder nosotros seguir gestionando eso, necesitamos de la colaboración de los abonados y de la comunidad en general. No es solamente pues hacer uso racional del agua, los mensajitos que son válidos, muchos los hemos escuchado, por ejemplo, cerrar la llave mientras lo lavamos los dientes, no regar las plantas sino en horas de la noche para evitar la evaporación, etcétera, etcétera. Yo voy tal vez un poquito más allá, que es también hacer nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, también impactan en el recurso hídrico, ¿verdad? No es lo mismo el impacto a nivel de huella de agua de comerse un bistec asado o comerse una ensalada, son diferentes. La gestión sobre los residuos sólidos, si yo separo y hago uso adecuado del servicio de recolección de residuos sólidos, también tiene un impacto al fin y al cabo sobre los cuerpos de agua. No nos limitemos, tal vez el mensaje en la línea, no limitarnos al resguardo del agua potable per se, sino cada acción que nosotros tomemos en nuestra vida, como le digo, en los hábitos de consumo, en la gestión que hago de los residuos sólidos, si boto o no boto basura en el caño que va a impactar en los sistemas de alcantarillado y al fin y al cabo eso va a generar un impacto al río, ¿verdad? Es un conjunto de acciones, entonces antes es cada gota cuenta, ahora cada acción cuenta. Yo creo, Leo, creo que es el mensaje que quisiera darle a todos ahorita. Bueno, agradecerle a don Cristian Richmond la participación esta tarde en una entrevista más de Crónicas de la Unión. Para servir.